Un nuevo día, una nueva semana comenzamos, gracias a Dios. Aquí estamos a los pies del Maestro, lunes 25 de agosto, día de San José de Calasanz, santo francés, que se dedicó de manera completa a la educación de los niños, de los jóvenes, especialmente de los más pobres y de los que no tenían ningún rumbo, porque sus papás tampoco tenían ni idea de nada de la vida. Entonces él se dedicó a la educación de los niños y con otros compañeros él fundó la comunidad de los padres escolapios. Ese nombre es muy diciente. Escolapio significa de escola, píos de piedad, escola pía, escuelas piadosas, en donde no solamente les enseñaban a los niños las asignaturas académicas del saber humano, sino también les enseñaban la riqueza de la fe, del santo temor de Dios, del evangelio. Mucho bien han hecho, porque todavía están los padres escolapios, fundados por San José de Calasanz, el héroe de nuestra fe en el día de hoy. Aquí estamos de nuevo, pues bendito Dios, comenzando una nueva semana con el aroma del domingo, el día del Señor, con su bella enseñanza, y gracias a Dios por esta nueva semana que comenzamos. Seguimos en el mes de agosto, después de haber celebrado en muchas partes, bueno, yo creo que en todas partes, aquí en la diócesis y en otras me di cuenta, la celebración del jubileo de los catequistas. ¿Qué sería de nosotros sin los catequistas? ¿Qué sería de la iglesia sin los catequistas? De verdad, es una labor hermosa la que ellos realizan en comunión con los sacerdotes, con los párrocos, en comunión con el señor obispo. Hacen mucho bien los catequistas. Tú y yo recibimos catequesis, ¿verdad? Tú y yo recibimos catequesis, recibimos la enseñanza de la fe, y hay que darle gracias a Dios por los catequistas que en las parroquias, en las diócesis, en los colegios enseñan las bondades de la fe. Por eso decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Estamos a los pies del Maestro. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Bueno, y aquí la artista invitada a nuestro programa es la hermana Glenda, con esta bella canción. Todas las canciones de ella son muy lindas, muy ungidas, muy profundas. Tú eres el agua viva, Señor Jesús. Bueno, nosotros seguimos adelante con el estudio de la historia de la iglesia. Me han preguntado, padre, ¿qué pasó con los salmos? Estamos haciendo una pausa porque pues he tenido que... hasta ahí se me acabó el estudio. Ahora me toca retomar, seguir estudiando, seguir profundizando en los salmos para transmitirles a ustedes cada día. Por ahora nos dedicamos unos días en la historia de la iglesia y en esta parte estamos estudiando el comienzo de la Iglesia Católica en relación con la sinagoga y cómo el mensaje cristiano se hace universal.
Esa es la gran novedad para aquella época del cristianismo, la universalidad de la redención y de la iglesia de Jesucristo. Y digo que es una novedad porque el judaísmo estaba solamente limitado allí en Jerusalén y sus alrededores, pero en cambio el cristianismo empieza a difundirse, y eso lo comprueba el apóstol Pedro con una milagrosa acción divina. A Pedro le fue reservada la suerte de abrir a los gentiles la puerta de la cristiandad. Los gentiles, ¿quiénes son o quiénes eran en aquella época? Los extranjeros, los que no eran del pueblo de Israel, eran los de otros pueblos y de otras naciones, como los griegos, como los de Asia Menor, los de Antioquía, los de Pisidia, los de Siria, todos esos pueblos cercanos a Israel eran llamados gentiles, y ser gentil en aquella época pues era para el pueblo de Israel era algo negativo, eran los extranjeros, eran las naciones a donde no había llegado, o a donde Dios no había querido, digámoslo así de esa manera, donde Dios no había preferido revelarse sino solamente en Israel. Para los judíos eran los gentiles personas indeseables. Entonces el apóstol Pedro tiene una milagrosa intervención, un signo extraordinario, como fue la conversión, el bautismo de el centurión Cornelio y su familia. Para Pedro tuvo un valor decisivo, y cuando Cornelio fue bautizado y su familia, el apóstol Pedro dice en los Hechos de los Apóstoles capítulo 10: ahora reconozco que no hay para Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia es acepto a Él. Esas palabras las dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 34 y 35. Ahí Pedro recibe esa moción, esa inspiración de Dios nuestro Señor para empezar paulatinamente a abrir las puertas de la fe a los extranjeros, a los gentiles. En Jerusalén, cuando se enteraron de que Pedro había otorgado el bautismo a gentiles que no habían sido circuncidados, es decir, que no eran judíos, eso les causó a muchos estupor, asombro, a muchos no les gustó, y fue preciso que Pedro relatara paulatinamente lo ocurrido para que los judeocristianos de Jerusalén cambiaran su forma de pensar y superaran esos prejuicios. Y ellos comenzaron a entender poco a poco. Esto fue un cambio de esquema muy difícil de asumir. Comenzaron a comprender que la redención de Cristo era universal, que la iglesia estaba abierta a todos. Y eso pues no les gustó a muchos, pero pues es la naturaleza de la iglesia. Este fue un cambio de mentalidad, un esquema diverso que a los judeocristianos pues les causó extrañeza. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 dice Pedro: al oír estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: luego Dios ha concedido también a los gentiles la penitencia para la vida. Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 18. Empieza la iglesia a extenderse por la periferia de Jerusalén, de Israel, y Pedro después fija su residencia, Pedro fija su morada, su vivienda en Antioquía, precisamente para llevar allí el mensaje del Evangelio. Pero
todavía tenían que superar algunos obstáculos. Por ejemplo, la admisión. ¿Cómo era que iban a admitir a los gentiles, a los extranjeros, en la iglesia? ¿Cómo iban a hacer? Porque había una controversia bastante marcada. Fue una novedad muy difícil de asumir para los judeocristianos aferrados a sus viejas tradiciones. Y estos judeocristianos consideraban que los extranjeros, para poder ser salvos y entrar a la iglesia, necesitaban cuanto antes pasar por la circuncisión y observar la ley de Moisés para luego acceder al bautismo. Eso pues a Pedro, a Santiago, a Juan, a los apóstoles, eso les pareció algo inaceptable, porque sería darle más importancia al Antiguo Testamento, a la circuncisión, a la ley judía, que a la gracia que Cristo Jesús nos trae en el bautismo. Y todas estas pretensiones fueron bastante fuertes, fueron bastante, es decir, llevaron a mucha gente a ponerse en contra de los apóstoles. Y para tratar ese problema fundamental, esa fue la primera controversia. Se reunió en Jerusalén en el año 49 el primer concilio de Jerusalén, presidido lógicamente por Pedro, que fue el primer papa, por Pablo y por Bernabé, y ellos llevaron la voz de las iglesias de la gentilidad, los que estaban en otras partes en la periferia de Jerusalén. Y el apóstol Pedro, allá en el concilio, habló con autoridad en defensa de la libertad de los cristianos en relación con las observancias legales de los judíos. Aquel concilio de Jerusalén fue importante porque el apóstol Santiago, que era el obispo de Jerusalén, acordó no imponer cargas a los gentiles. Bastaría con que dejaran de abstenerse de comer alimentos de carnes no sangradas, de que no cayeran en la fornicación y que observaran la ley antigua. De este modo quedó resuelto de forma definitiva el problema de las relaciones entre cristianismo y judaísmo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y así empezó a expandirse el cristianismo, y fueron los apóstoles obedientes al mandato de Cristo de anunciar el evangelio por doquier. Después de superar esa controversia tan complicada, el apóstol Pedro, como les dije hace un momento, pone su vivienda, se va a vivir a Antioquía, marcha de Palestina, se establece en Antioquía, donde existía una importante comunidad cristiana. Seguramente nos dicen algunos rasgos históricos que vivió en Corinto, pero su destino final fue Roma, lo sabemos bien, y en Roma Pedro sufrió el martirio en la persecución desencadenada por el emperador Nerón en el año 64. El apóstol San Juan, después de permanecer largo tiempo en Palestina, él se trasladó a Éfeso, donde nos dice la tradición que vivió allí en compañía de la Virgen Santísima, y las iglesias de Asia le consideran a Juan como su apóstol primordial. Algunas otras tradiciones hablan de que Santiago el Mayor fue a evangelizar hasta España, que el apóstol Tomás llegó a la India, que el evangelista San Marcos fue a Alejandría, es decir, a Egipto, y bajando por África. Entonces así empezó a difundirse el cristianismo, y ya seguramente en el próximo podcast hablaremos de la acción apostólica del apóstol
San Pablo, gran misionero. Bueno, y vean ustedes, vamos a hablar del apóstol Pablo en el próximo capítulo, pero justamente hoy comenzamos la lectura de la primera carta que escribió San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Y nos dicen los expertos en Biblia y en arqueología, en historia, que esta primera carta que San Pablo escribió a los tesalonicenses es el primer documento del Nuevo Testamento. Abramos pues el corazón y recibamos la palabra de Dios. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. ¿Saben ustedes cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien? Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron, cómo, abandonando los ídolos y volviéndose a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y quien los libra del castigo futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Una bella canción del cantante argentino Pablo Martínez. A propósito de Argentina, un saludo cordial para Alicia Babiel, para Marisa Cáceres, oyentes diarios de este podcast allá en Argentina, en la tierra gaucha. Una bendición para ellas y que el Señor les dé mucha salud y bienestar. Bueno, como les dije hace un momento, el apóstol Pablo escribe esta primera carta a los tesalonicenses y nos dicen los expertos en Biblia que fue el primero de los escritos del Nuevo Testamento. Y el contenido de esta carta es darle ánimo, darle esperanza a la comunidad de Tesalónica acerca de la segunda venida del Señor y para defender a la iglesia de diversos peligros que estaba pasando. Entonces el apóstol dice algo muy bello, a mí es lo que me llama la atención de esta lectura. Recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe. ¿Quién escribe esto? Pablo, de puño y letra, y estaba con él Silvano y Timoteo. Ellos tres fueron beneficiados o beneficiarios, también podemos decir, de la comunidad de Tesalónica. Y el apóstol Pablo resalta unos rasgos muy bellos de esta linda comunidad. Recordamos, dice Pablo, la actividad de vuestra fe. Aquí nos damos cuenta y sabemos de sobra que la fe no solamente es saberse las oraciones y hacer una serie de rituales y de liturgia y de culto, que es importante. Sobre todo la fe debe ser activa. La fe debe ser expresada con hechos, con actividades, con obras.
porque podemos decir que tenemos fe porque nos sabemos todas las oraciones, pero si no hacemos buenas obras, nuestra fe no es testimoniada. Tenemos que dar actividad de nuestra fe. Primero. Segundo, recordamos el esfuerzo de vuestro amor. Es que el amor entre ellos, el amor fraterno, el ágape, en griego ágape, el amor del ágape, como nos lo dice el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, de gran recordación el Papa Benedicto, en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, nos explica el Papa Benedicto XVI que el amor debemos de esforzarnos por vivir en el amor, por el perdón, el diálogo, por vivir un amor total, pleno, fiel, fraterno, en donde haya servicio, en donde haya generosidad. Y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo. Se puede ver una esperanza que está latente, y la esperanza es tener la certeza de que hay algo más allá que nos supera, que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí, y para allá apunta todo nuestro esfuerzo. La esperanza. Todos los esfuerzos que hacemos en esta tierra, mis queridos oyentes, queridos hijos, van en relación con llegar a la vida eterna. Esa es la esperanza que nos mueve, ¿no? Por eso ahora muchos madrugan a trabajar, van a estudiar, otros realizan sus ocupaciones, pero siempre con la esperanza de llegar al reino de los cielos. Estas tres cosas, miren, fe, esperanza y caridad, amor, son las tres virtudes teologales que sostienen nuestra vida espiritual, las que nos ayudan a creer cada vez más, a configurarnos cada vez más con Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, fe, esperanza y caridad. Yo le pido al Señor que nos dé mucha fortaleza para seguir adelante y que nuestro Señor esté siempre allí a nuestro lado, motivándonos así como lo hizo con San José de Calasanz en la obra del Evangelio. Que el Señor les bendiga y les ilumine. Un abrazo para ustedes. Un lunes estupendo. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my